El lenguaje es la manifestación de la mentalidad de un pueblo y de su época. Los pensamientos, la visión de mundo, las expectativas y las formas de abordar la vida conforman esa mentalidad y el lenguaje la refleja y la proyecta en los diferentes ámbitos de la actividad humana como son el arte, la religión, la política, la ciencia, nosotros. Lo que pasa es que hemos olvidado la facultad que tenemos para entender y descifrar esa lengua que no tiene que ver con nacionalidades ni con países, sino con un mismo y único origen, y es este principio el que ha quedado fuera de la mentalidad de hoy en día. Una muy acertada descripción de lo que significa pensamiento dice que la vida interior y el lenguaje son el empleo de las palabras para hablar de ese interior y expresarlo. Cualquier idea que conciba la mente la piensa en palabras y éstas conforman un cuerpo que en el mundo material se concreta en actos, obras, hechos y dichos. Y son constancias fieles de lo que ocurre con nosotros, de cuáles son nuestros deseos, nuestras tendencias, nuestras causas para actuar, lo que ambicionamos, lo que repudiamos, lo que es nuestro más secreto motivo se descubre, pues la magia de la palabra es que crea. Cuando el hombre pierde la certeza de su verdadera naturaleza, la niega y empieza a extirpar de su vocabulario palabras como orden superior, integridad, uno solo, obediencia y otras de la misma índole que tendían a mantenerlo unido con el todo y con el saberse y vivirse así de manera intrínseca, y a que su intimidad mental privara la única y misma esencia del universo completo. A la negación de esa identidad corresponde la afirmación de una personalidad que se basa en lo individual, lo concerniente a una persona. A la persona es lo que se convierte en punto focal de sus ideas, de su mentalidad y, por ende, de su lenguaje. Si repetimos al maestro de literatura que decía, el límite de tu lenguaje es el límite de tu mundo, la reducción es obvia. El mundo nos habla, la vida nos está expresando continuamente el camino a seguir. ¿Qué opciones tenemos? ¿Cuáles son las cosas que nos dañan y cuáles las que nos benefician? Nos pone señales en las salidas, en las puertas, en todo aquello que nos aleje o nos haga salir de las trampas o laberintos en los que nos hemos metido. No vemos nada de lo que vivimos como una advertencia o como una guía. Para la mentalidad contemporánea que rige al hombre actual, nada de esto es factible. Ahora, todo aquello que significaba su bien y que él escuchaba del mundo y de la vida, lo oye en la radio, lo ve en la televisión, lo lee en los periódicos y lo navega en Internet. Pero no es el mismo bien. El de ahora es un bien que tiene 3 recámaras o piernas largas, vientre marcado, cutis de colegiala, color rojo Ferrari, del pseudomisticismo de héroes japoneses guerreros, la pasión de atracciones fatales, las últimas, por más recientes, batallas en Oriente Medio, la constancia en la recuperación económica del tercer mundo, la Unión Europea, la desunión familiar que es la liberación de todos, la por fin reconocida capacidad de la mujer de hacer lo mismo que un hombre, la felicidad que muestra Hollywood, la realización de un hijo exitoso, la calidad de vida que tienen los poderosos. Pueden enumerarse cada uno de los actos, deseos, preocupaciones y logros que vivimos como el centro de nuestras vidas sin tocar lo que suponemos son expectativas más elevadas, como el arte, la religión y otros, porque no hay diferencia sustancial que los haga de verdad actividades que evolucionen a la real posibilidad de perfección del hombre. Es de vital importancia darnos cuenta de que no hay culpas que repartir, es la situación del mundo que nos tocó vivir. Ni siquiera se trata de ir a revolucionar las transmisiones, ediciones, publicaciones, medios cibernéticos, para que no lesionen al ser. Ya el poder creativo de la palabra hizo su labor. Es la propia mentalidad moderna la que está actuando sobre esa creación. La necesidad de que nos demos cuenta de cómo estamos inmersos en ella es urgente. Si alcanzamos a sentir que sí, que somos algo más que sexo, dinero, poder, violencia, desánimo, cinismo, fatalidad, éxito y fracaso, si sentimos que por nuestro cuerpo vibra la misma energía que recorre una estrella,
o por lo menos lo añoramos en la forma de esa leve inquietud que nos asalta y sobrecoge a veces cuando nos preguntamos si no habrá algo más que esta mentalidad insulsa, o si nos hemos encontrado de repente con el anhelo de ser mejores de lo que somos, o si vemos a quienes queremos y deseamos amarlos para siempre sin importar lo que hagan, o si vemos la belleza del mundo y nos decimos que no es posible que seamos algo separado y distinto de eso, o si nos hemos sorprendido siendo honestos. Entonces sabemos que solo cada uno puede hacer consigo mismo lo necesario para romper el cerco. De ti depende la elección. ¿Realmente crees que el amor son posesiones, caprichos temporales, desilusiones y venganzas que dicen en los medios y que es con lo único que te puedes identificar? Si sospechas que el amor puede significar más que química y tener calidad de permanencia de por vida en tu ser, vívelo así. Pugna por hacerlo crecer en lugar de abandonarlo en cuanto las cosas no son como te gustan, al fin que ya alcanzarás a ver que tus gustos ni siquiera te satisfacen, si es que de veras son tuyos. No permitas que otros dicten lo que debes sentir o desear. Descubre qué eres y qué quieres. Si en ese proyecto que hagas para ti no tienen cabida los engaños, destierra de tus pensamientos la mentira. Y la primera mentira ya la vimos. Empieza por dejar de pensarte como algo ajeno, separado y poseedor del mundo. Se ha mencionado que el amor es primero que lo demás, porque es la principal fuente de carencia para el hombre, así que date a la tarea de cultivarlo en ti, a fin de sacar la fuerza que necesitas para librarte de todo lo demás. Y no se refiere esto al amor platónico que nos eleva por encima del mundo. Se habla del amor concreto que se manifiesta con actos, con palabras reales y que no se limita a la pareja. Es un amor por la vida, por lo que haces, por lo que te rodea, por lo que quieres lograr ser. Es amor dirigido a querer transformar, a crear. Con esa base puedes encaminar tus decisiones. Lo que elijas estará asignado por ti mismo y a través de eso podrás poner frente a tus ojos tu propia mente, concreta y manifiesta en lo que haces, en lo que miras, en lo que oyes, en lo que lees, en lo que buscas como alimento para tu cuerpo, para tu ser. Es posible que al ver tu creación te sorprendas. Si te gusta o no, no importa. Lo fundamental es que tienes un punto de partida para revertir en tu propia vida el efecto que durante siglos ha actuado sobre el hombre, la imposición de lo que debe pensar y, en base a eso, de lo que debe generar en su mundo. Si decides ir al encuentro de tu verdadera naturaleza, considérate afortunado. Te estás embarcando en un viaje que durará toda tu vida y te llevará a explorar cuáles son los límites de tu mundo. Así que se vuelve imperativo que revises todo tu lenguaje, el que emerge de ti en todas tus manifestaciones. ¿De qué hablas cuando emites palabras? ¿Qué dicen tus manos con lo que haces? ¿Cuáles son los motivos de tus pasos? ¿A qué mentalidad obedeces? ¿Tú qué difundes?